El silencio no es la ausencia de sonido, es el marco invisible donde el cuadro de la grandeza se define con nitidez. En la intimidad de la mente, cada pensamiento es una chispa y cada plan leña delicada. Basta un soplo imprudente, una broma de un familiar, el escepticismo bien intencionado de un colega, el distraído desplazamiento por las redes sociales para apagar el fuego antes de ver siquiera una brasa. Mientras el mundo corre a anunciar novedades con emojis parpadeantes, los verdaderos arquitectos del destino se recluyen como orfebres, martillando ideas en la quietud de su propia conciencia hasta que el metal brille por sí solo. Piensen en Isaac Newton, sentado bajo aquel famoso manzano. Hubo manzana, hubo gravedad, pero no hubo tuit inmediatamente después. Durante 2 décadas, Newton trabajó en silencio en leyes que hoy rigen galaxias. Solo entonces, con pruebas tan irrefutables como la salida del sol, abrió la boca. Entre el impacto de la fruta y la publicación de los Principia, transcurrió tiempo suficiente para que el niño soñador se convirtiera en leyenda, sin filtraciones, sin spoilers, sin detractores que dijeran «deja eso y busca un trabajo de verdad». El mismo mecanismo opera en miniatura en tu vida. Cuando revelas un sueño aún incipiente, lo expones temporalmente a la crítica ajena. Es como exponer un broto al aire libre antes de que desarrolle su corteza. Basta un viento de incredulidad para que se doble, convencido de que no nació para ser un árbol. Hay quienes confunden esta reserva estratégica con timidez y tratan de etiquetarla como debilidad, tontería. El león no necesita rugir para recordarle al mundo quién manda. Su mera presencia en la sabana lo dice todo. Hace algunos años, entrevisté a una joven pianista que soñaba con grabar un álbum de composiciones propias. Al comentar su proyecto en una cena familiar, escuchó: «La música no da dinero, mejor prepara oposiciones». Esa noche, su confianza sufrió un terremoto de 9 grados en la escala emocional. Casi guarda el piano en el armario. Entonces decidió callar. Empezó a practicar de madrugada, a componer a escondidas, a ahorrar lo que ganaba dando clases para pagar horas de estudio. 4 años después, lanzó el disco sin previo aviso. Resultado, más de 1 millón de reproducciones en el primer mes e invitaciones para tocar en Europa. Fue elogiada como un talento repentino, como si el éxito hubiera surgido del azar y no de su silencio fértil. Silencio fértil, apunten este término. Al igual que el suelo que nutre la semilla sin que nadie lo vea, la quietud consciente protege tus objetivos de la erosión de las suposiciones. Cuando callas, le das a tu mente el regalo de la energía indivisa. Ninguna chispa se pierde intentando explicar lo inédito a quien prefiere lo común. Es ahorro de combustible psíquico. Edison solía trabajar con tanta discreción que los periódicos solo descubrían sus inventos cuando las bombillas ya estaban encendidas. Henry Ford dio vueltas en pistas de pruebas secretas hasta tener un coche lo suficientemente barato como para poner al planeta sobre ruedas. Y solo entonces habló. Esta línea evolutiva del éxito es casi siempre subterránea antes de florecer en los titulares. No estoy predicando el aislamiento social ni invitándote a convertirte en monje en la cima de una montaña. Aunque reconozcámoslo, el wifi allá arriba sería mucho más tranquilo. Estoy diciendo que hay un momento para hablar y un momento para hacer. Un momento para recoger ladrillos y un momento para presentar el rascacielos. Usa pocas palabras y mucho esfuerzo. Pregúntate antes de abrir la boca: ¿esta persona puede cultivar o va a pisotear? Si la respuesta es dudosa, sonríe, cambia de tema y vuelve al taller de tu mente. Recuerda un viejo proverbio árabe: el silencio es el único amigo que nunca traiciona.
Guarda secretos, fortalece intenciones, aclara decisiones. En lugar de anunciar cada paso, regístralos en un diario, ajustalos en el prototipo, pruébalos a pequeña escala antes de anunciarlo a lo grande. Cuando el resultado hable por sí solo, las palabras serán innecesarias. Y admitámoslo, el sabor de la victoria sabe mejor en un plato frío para quien dudó. Respira profundo. Siente el peso de tus metas descansando finalmente en manos firmes. No necesitas una trompeta, solo una brújula. Lo que está por venir cobrará fuerza en la oscuridad hasta surgir a la luz. Como el bambú chino que pasa 4 años invisible bajo tierra para, en el quinto, disparar 20 metros en pocas semanas. Tu trayectoria puede sorprender a quien no escuchó crecer las raíces. Y no hay sinfonía más dulce que ver la sorpresa en los rostros mientras tú, serenamente, simplemente sonríes y dices, les advertí, no, lo logré. Comencemos con la protección del enfoque, que es quizás la joya más subestimada entre los activos del éxito. En una época en que la atención se ha subastado al mejor postor de las redes sociales, preservar el enfoque es como mantener un diamante limpio en medio de una tormenta de lodo. Y el silencio, amigo mío, es la caja fuerte. Imagina que tu mente es un estudio de grabación y tu plan, una sinfonía aún en construcción. El silencio externo permite captar cada nota con nitidez, ajustar los tonos, refinar los acordes. Pero tan pronto como el ruido invade, las opiniones, los consejos, las miradas desconfiadas, empiezas a desafinar. Tu energía, antes canalizada hacia la acción, se desvía a la defensa, la justificación, la comparación. En lugar de componer, empiezas a explicar. En lugar de avanzar, intentas convencer. Y el enfoque no es un músculo cualquiera, requiere entrenamiento diario, un ambiente propicio, protección emocional. Revelar tu plan prematuramente es como hacer pesas con alguien tirando de tu camisa. Intentarás levantar las pesas, pero tu fuerza se agota en mantener el equilibrio contra quien te empuja hacia atrás. Cuando guardas silencio, le estás diciendo al universo y principalmente a ti mismo que tu prioridad es construir, no debatir, que tu mente no está a la venta, que tu energía es sagrada. Te contaré sobre un joven llamado Adriano, emprendedor del interior de Minas Gerais. Tuvo una idea brillante, crear una aplicación de gestión para pequeños productores de café. Era simple, directa y tenía el potencial de revolucionar comunidades rurales. En el entusiasmo de los primeros días, empezó a contárselo a todos. Amigos, colegas, familiares, vecinos. «Va a funcionar», decía él. Pero con cada nueva reacción, un peso se instalaba. Uno decía, «¿Café? Eso es cosa del pasado». Otro advertía, «Te vas a enfrentar a multinacionales, ten cuidado». Un tercero preguntaba, «¿Entiendes de verdad de tecnología?». En poco tiempo, Adriano ya no podía sentarse a programar. Estaba demasiado ocupado respondiendo dudas, rumiando críticas, intentando probar que su idea era buena. Fue entonces que decidió hacer un experimento. Durante 6 meses calló, dejó de explicar, dejó de justificar, solo trabajó. Creó el prototipo, lo probó con 10 productores, lo ajustó, volvió al campo, lo mejoró. Cuando decidió hablar de nuevo, ya tenía resultados. Un aumento del 27% en la productividad, un ahorro del 18% en el costo anual y una lista de espera para la aplicación. Las mismas personas que dudaron le pidieron invertir. Observa, no necesitó convencerlas con palabras. El enfoque, cuando está protegido por el silencio, se convirtió en su mejor defensa. La ciencia moderna confirma este principio. Un estudio publicado en Psychological Science mostró que las personas que comparten sus objetivos con frecuencia tienden a presentar tasas más bajas de realización. Esto ocurre porque, al compartir, el cerebro libera dopamina,
la misma sensación de recompensa que sentiríamos al concluir una tarea. El problema, la tarea aún no se ha hecho. El cerebro, engañado, se relaja. El proyecto se enfría, el plan se estanca, el entusiasmo se evapora. El verdadero foco es un pacto entre tú y tu misión. No necesita público, requiere compromiso. Cuando callas, cierras la puerta a las interferencias, creas una burbuja donde tus ideas maduran sin la presión de agradar, sin el riesgo de ser comparadas, sin la carga de cumplir con las expectativas ajenas. ¿Te has fijado cómo los grandes maestros no hablan de sus próximas jugadas? El ajedrez del éxito se gana con movimientos estratégicos, no con narración en tiempo real. Es en el tablero silencioso de la disciplina donde se construyen las victorias definitivas. La primera protección que un soñador debe levantar es el escudo contra la distracción, y ese escudo se llama silencio. Así que, si tienes un plan, un proyecto, un sueño que late fuerte en tu pecho, te digo, abraza el silencio como tu aliado más fiel. Evita la tentación de compartir para recibir validación. Haz de tu mente un templo sagrado donde solo entra lo que te fortalece. Concéntrate como si el mundo entero estuviera intentando desviarte, porque en la práctica lo está. Ahora, comprendamos cómo el silencio actúa como un muro invisible contra la envidia y el juicio. Fuerzas sutiles, pero poderosas, que destruyen no solo planes, sino la confianza de quien los concibe. No te engañes. Incluso las intenciones más puras son blancos fáciles para miradas sesgadas y lenguas afiladas. Cuando hablas demasiado sobre lo que aún está germinando, no solo invitas la curiosidad ajena, también atraes el tipo de energía que sabotea desde adentro. La envidia rara vez se presenta con los dientes afilados. Llega disfrazada de amistad, de opinión sincera, de preocupación por tu bien. Dice, solo estoy intentando ayudarte a ser realista, pero lo que realmente quiere es verte encajar en el mismo molde limitado donde ella misma se ahoga. Cada vez que revelas un plan a alguien que no ha realizado sus propios sueños, corres el riesgo de activar en él el dolor de la comparación. Y la respuesta instintiva a la comparación, cuando viene de un corazón amargado, es el juicio, muchas veces disfrazado de crítica constructiva. La Biblia, aunque sea un texto espiritual, contiene poderosas verdades psicológicas. Cuando José, hijo de Jacob, compartió con sus hermanos el sueño de que algún día sería líder y todos se inclinarían ante él, no recibió aliento, recibió odio, fue arrojado a un pozo, vendido como esclavo. Todo eso porque se atrevió a anunciar su destino antes de tiempo. El sueño de José era verdadero, sí, pero el ambiente no estaba listo para escucharlo. ¿Su error? Hablar demasiado, demasiado pronto. Este principio se repite en todas las épocas. Mira el caso de Steve Jobs. En los primeros años de Apple no hacía alarde antes de tener algo sólido. Sus mayores revelaciones eran seguidas por keynotes, presentaciones impecables donde el producto ya existía, ya estaba probado, ya era irrefutable. ¿Por qué funcionaba esto? Porque el silencio hasta el momento del anuncio protegía el proyecto contra la opinión pública prematura. Él sabía que antes del nacimiento todo proyecto es frágil. Un juicio malintencionado, una duda sembrada en el momento equivocado puede alterar el rumbo de toda una trayectoria. Imagina ahora que tus planes son como una pintura renacentista. Estás aún esbozando el fondo, trazando con lápiz los contornos del rostro. El cuadro está lejos de estar listo. Entonces, alguien entra al taller y comienza a comentar: este tono está un poco extraño, ¿no crees? O esta nariz parece torcida. Tú, inseguro, intentas ajustar, cambiar, borrar. El resultado, la pintura pierde su alma.
y lo que era para ser una obra maestra se convierte en un borrón de concesiones. Ese es el efecto del juicio. Te fuerza a reconfigurar tu esencia para agradar a quien ni siquiera entiende lo que se está creando. El silencio, en este caso, es como la puerta cerrada del taller. Te permite equivocarte, ajustar, explorar, todo sin público. Y eso, amigo, es libertad. Porque en el silencio te escuchas mejor. Y cuando te escuchas, te entiendes. Y cuando te entiendes, ya no necesitas la aprobación de los demás. Ahora escúchame bien, no todos los que te sonríen quieren verte triunfar. Esto no es pesimismo, es realismo estratégico. Hasta que tu éxito sea visible, hasta que se imponga por sí solo, lo mejor que puedes hacer es guardarlo en secreto. Habla con mentores, sí. Habla con quienes demuestran amor por tu crecimiento, sí. Pero evita confundir entusiasmo con obligación de compartir. No debes nada a quien no siembra contigo. Lo sagrado no se expone en la plaza pública. Hay un dicho africano que dice: el tambor hace más ruido que el bosque, pero es el bosque el que sustenta la vida. El ruido puede llamar la atención por un momento, pero el silencio profundo construye legados. Al callar, evitas atraer miradas que no miran con cariño. Evitas alimentar bocas que se nutren de tu duda. Evitas encender luces donde debería haber sombra protectora. Piensa en el bambú de nuevo. Crece silenciosamente durante 5 años bajo tierra, y cuando finalmente rompe la tierra, lo hace con una fuerza que nadie puede ignorar. Nadie lo aplaudió durante su espera. Nadie creía en él, ni siquiera lo veían. Pero tampoco pidió permiso, simplemente creció. Recuerda esto. El silencio es tu manto de invisibilidad contra los depredadores de la duda y los parásitos de la crítica. Y en el momento oportuno, cuando tu obra esté completa, no habrá juicio capaz de deshacerla. Ya será real. Y la envidia que antes apuntaba a un plan frágil, ahora solo podrá observar, impotente, tu ascenso. Cuando el silencio silencia al público, quien habla es la acción, y es aquí donde descubrimos su tercer milagro. Transforma la voluntad difusa en movimiento dirigido, porque corta, sin anestesia, la distracción mortal de la validación. Conoces el rito. Decides algo audaz, haces una publicación impactante, recibes likes, fuegos artificiales de emojis y, sin darte cuenta, ya has ganado el aplauso que la verdadera conquista aún no te ha entregado. Es como recibir una medalla antes de la salida. La dopamina sube, la urgencia baja, la carrera queda para otro día. El silencio, a su vez, cierra el escenario, apaga la luz, cierra la puerta y te deja a solas con las herramientas, el sudor y la cuenta regresiva que importa. Piensa en los hermanos Wright, armando un aeroplano de lona dentro de un granero polvoriento. No publicaron historias mostrando el ala torcida, ni hicieron encuestas preguntando qué hélice era más moderna. Simplemente construyeron, probaron, rompieron, volvieron a hacer, todo lejos de los reflectores. Resultado, cuando el mundo se enteró, esos 2 ciclistas ya flotaban sobre las dunas de Kitty Hawk y ningún crítico pudo regresarlos al suelo. Así es como el silencio acelera. Suprime el ruido externo que te convence de que hablar de hacer equivale a realmente hacerlo. Hay evidencia científica para esto. Investigadores de la Universidad de Nueva York rastrearon estudiantes que anunciaban sus metas académicas en redes sociales. Los que hablaron menos entregaron en promedio un 32% más de páginas escritas que los verbalmente exuberantes. La explicación: el cerebro ahorra glucosa cuando no necesita gestionar retroalimentación social. Esa energía restante se convierte en combustible para tareas cognitivas complejas. En otras palabras, menos cháchara, más tesis terminadas. Pero no necesitamos cruzar el Atlántico para ilustrarlo.
Conocí a Renata, una programadora de São Paulo que soñaba con lanzar una plataforma de educación inclusiva. En los primeros meses, cada avance se convertía en un tweet. La gente la felicitaba, sugería, exigía, y ella respondía, revisaba, justificaba. Código, casi nada. Un día, Renata decidió hacer un voto de silencio digital. 30 días sin publicaciones, sin adelantos, sin "miren mi progreso". El resultado fue una maratón de concentración, marco de trabajo terminado, backend funcional, piloto en el aire. Al regresar a Internet, presentó el enlace listo, las métricas iniciales, una alianza con una ONG y la pregunta se convirtió en un aplauso real. ¿Cómo lo hiciste tan rápido? El truco fue no desperdiciar velocidad explicando cada paso. El silencio es una dieta baja en carbohidratos para la mente. Corta las calorías vacías de la aprobación externa y te deja solo con proteínas de acción. Mientras los ojos del mundo están puestos en el próximo chisme, tú estás enfocado en el próximo prototipo. Esto no significa aislarse, significa priorizar. Cambia el "mira lo que estoy pensando" por "mira lo que entregué". Cambia el "les gustó la idea" por "sientan el impacto". Cambia las "me gusta" efímeras por métricas tangibles, líneas de código, páginas escritas, llamadas realizadas, contratos firmados. Son números que no se borran con el primer toque en la línea de tiempo. Una aplicación práctica. Prueba el modo avión creativo. 7 días en los que cualquier noticia sobre tu proyecto solo sale después de una entrega visible. Una página funcional, un capítulo revisado, una prueba de mercado realizada. Márcalo en el calendario, desactiva las notificaciones, informa solo a quienes colaboran directamente y requieren actualizaciones técnicas. Al final del periodo, haz una revisión objetiva. ¿Cuánto avanzaste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué necesitas ajustar? Te sorprenderás con la elasticidad del tiempo cuando no está ocupado recogiendo elogios prematuros. Y recuerda, la validación verdadera llega cuando el mercado paga, cuando el lector cambia su vida, cuando el paciente se cura, cuando el usuario regresa, cuando la bombilla se enciende. El resto es espuma que se evapora al sol de la realidad. Silenciar mientras se actúa es, por lo tanto, un acto de respeto a tu propio destino, la negativa a gastar munición en fuegos artificiales antes de la batalla decisiva. Respira la seriedad de este compromiso. Siente la tensión productiva del reloj latiendo solo dentro de tu pecho. Es el sonido de una fragua donde cada martillazo se convierte en prueba y cada prueba hace inevitable cualquier aplauso futuro. Ahora vamos a profundizar en un cuarto punto, la habilidad casi mística que el silencio tiene para revelar quién está a tu lado por convicción y quién solo está ahí por el ruido. El silencio, querido lector, es un filtro de oro. Separa a quienes caminan contigo de quienes solo disfrutan de tu caminata. Cuando dejas de compartir cada paso, cada idea y cada logro antes de tiempo, empiezas a observar un fenómeno fascinante. Los verdaderos aliados permanecen firmes. Los oportunistas se evaporan como el rocío al sol. Mira, cuando hablas demasiado, atraes a una multitud curiosa, pero la curiosidad no es base para una sociedad, es solo entretenimiento. Mucha gente quiere saber de tu plan, no para apoyar, sino para sentirse incluida, para opinar, para criticar, para alimentar su propio aburrimiento. Otros, más peligrosos, se acercan sonriendo, pero con ojos de cazador. Escuchan para copiar, observan para robar, elogian para manipular. Y cuanto más hablas, más armas les entregas a estos infiltrados. Pero cuando te callas, algo extraordinario sucede. Las máscaras caen. Los que estaban solo por el espectáculo desaparecen porque no hay escenario. Los que realmente se preocupan por tu progreso continúan, incluso sin noticias. No exigen estatus, no piden informes, no solicitan adelantos. Ofrecen silencio junto contigo, y eso es raro.
es noble, es oro. Te contaré el caso de Miguel, un diseñador de São Paulo. Él y un socio, Rafael, tenían una idea para una herramienta de productividad visual. En los primeros meses, Miguel hablaba de todo. Cada reunión, cada maqueta, cada idea se narraba en grupos de WhatsApp e historias. Rafael, más reservado, advertía: calma, no todo necesita ser divulgado ahora. Pero Miguel disfrutaba de la retroalimentación instantánea, de la validación rápida. La idea cayó en oídos equivocados. Un contacto lejano que Miguel consideraba compañero de networking copió el concepto, hizo una versión simplificada y la lanzó antes. Y adivina qué, se llevó parte del mercado y los inversionistas que estaban en su radar. El proyecto de Miguel no murió. Pivotaron, maduraron, hoy prosperan. Pero aprendió una lección fundamental. El silencio no solo protege tu creación, revela con quién puedes contar. Y lo más importante, el silencio aleja a quienes solo están interesados en controlar tu narrativa. Cuando nadie sabe lo que estás haciendo, no pueden intentar sabotearte. Y quien realmente se preocupa preguntará cómo puede ayudar, no qué estás haciendo. Hay una diferencia enorme entre ambas preguntas. Una proviene del ego, la otra de la empatía. Ahora pensemos en el ámbito de las grandes alianzas. Los visionarios silenciosos son los más buscados. ¿Sabes por qué? Porque emanan seguridad. Un emprendedor que sabe callar inspira confianza. Si compartes todo con todos, el inversionista piensa: este tipo va a contar nuestro plan de expansión en una barbacoa. Pero si hablas poco, escuchas mucho, entregas resultados y dejas que los hechos hablen por sí mismos, creas el tipo de respeto que solo los líderes discretos consiguen. La gente seria confía en gente que sabe guardar silencio. Recuerda el viejo axioma: pájaros de la misma pluma vuelan juntos. Cuando te callas, empiezas a atraer socios que también valoran la discreción, la integridad, la profundidad. No están interesados en los reflectores, sino en el impacto. En lugar de aplausos fáciles, quieren un progreso real. Y juntos forman una red de propósitos auténticos, no de apariencias vacías. Una última reflexión. El silencio, en estos contextos, funciona como un filtro invisible. No grita quién debe quedarse o irse. Simplemente permite que el tiempo revele, porque el tiempo, al igual que el silencio, tiene su propio lenguaje, y ambos saben quién es leal y quién solo busca protagonismo. Entonces, si quieres construir algo duradero, recuerda esto: las alianzas más fuertes se forjan en la quietud. La confianza crece en el espacio entre las palabras. Y los vínculos que resisten el silencio son los que también resistirán el éxito. Llegamos ahora al quinto y último punto, quizás el más importante de todos: el silencio como catalizador de la autodisciplina, como una siembra invisible donde los planes dejan de ser promesas vagas y comienzan a arraigarse en el terreno firme de la realización. Porque al final de cuentas, no es lo que dices lo que construye tu vida, sino lo que repites en silencio, día tras día, hasta que se vuelve imposible ignorar los frutos de tu esfuerzo. La autodisciplina es el músculo más discreto del éxito. No aparece en redes sociales, no se exhibe en selfies, ni recibe elogios en público, pero sin ella, todo se derrumba, y el silencio es el ambiente ideal para que este músculo crezca. Porque la autodisciplina no nace en medio del ruido, nace en el retiro interior, cuando haces lo que necesitas hacer aunque nadie te esté mirando, sobre todo cuando nadie te está mirando. El problema es que vivimos en una época en que todo necesita ser mostrado. ¿Entrenaste? Públicalo. ¿Leíste? Públicalo. ¿Comiste ensalada? Públicalo. ¿Trabajaste hasta tarde? Públicalo. Parece que sin testigos el esfuerzo pierde valor, pero es justamente lo contrario. Cuando logras algo en silencio, el valor de tu esfuerzo se multiplica.
¿Por qué? Porque llega limpio, sin la contaminación del aplauso, sin la distracción de la comparación, sin el peso de la expectativa externa. Llega puro, y puro es más poderoso. Napoleon Hill, quien les habla a través de la memoria de sus ideas, siempre enseñó que el verdadero éxito comienza por dentro, y ese dentro es silencioso. La autodisciplina, cuando se desarrolla en la sombra del silencio, se transforma en una fuerza imparable, porque se construye sobre el compromiso con lo que realmente quieres y no con lo que los demás esperan ver de ti. Imagina a un corredor olímpico. Él no gana medallas en los entrenamientos a las 5 de la mañana, cuando el frío le golpea la cara y no hay público ni música. Él gana el día de la competencia, pero se prepara en esas madrugadas donde nadie lo ve. Lo mismo aplica para quien escribe un libro, construye un negocio, inicia una transformación física o espiritual. El resultado final es solo la punta del iceberg, la base invisible, hecha de silencio, disciplina y repetición, es lo que lo sostiene todo. La autodisciplina necesita enfoque, y el enfoque, como ya vimos, florece en el silencio. Cuando te callas, escuchas mejor lo que tu propósito te está diciendo. Dejas de gastar energía explicando y empiezas a invertir esa energía ejecutando. Entras en lo que llamo un estado de obsesión creativa, donde las horas pasan sin que te des cuenta, donde el mundo se disuelve y solo quedas tú, el plan y la siguiente pequeña tarea que necesitas hacer. El silencio es dieta para el ego y banquete para la mente disciplinada, porque te impide caer en la trampa de trabajar para impresionar. En cambio, trabajas para entregar, y cuanto más entregas, más confianza construyes. Y la confianza generada por la acción silenciosa es inquebrantable. No depende de me gusta, comentarios o aplausos. Es tuya, es privada, es sagrada. Quiero que entiendas esto profundamente. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de dirección. Es un ambiente interno donde te fortaleces, te disciplinas, te moldeas. Y cuanto más te moldeas, más inevitable se vuelve la escultura final que el mundo verá. El silencio es donde el barro se convierte en forma, donde el deseo se convierte en plan, donde el plan se convierte en hábito, y donde el hábito, repetido con disciplina, se convierte en destino. Por lo tanto, si tienes una meta ambiciosa, y sé que la tienes, porque estás aquí leyendo estas palabras con ojos hambrientos, hazla tu oración silenciosa diaria. Levántate todos los días, no para anunciar al mundo que lo estás intentando, sino para probarte a ti mismo que lo estás haciendo. Cambia las declaraciones por repeticiones. Cambia las promesas por procesos. Cambia la ansiedad por la ejecución. Y sobre todo, confía en que el tiempo sabrá gritar lo que construiste en silencio, porque el mundo olvida lo que dijiste, pero no puede ignorar lo que lograste. Y ahora, con todos los puntos alineados, quiero concluir este discurso con un llamado directo a tu conciencia. Deja de entregar tu poder al ruido. Vuélvete hacia adentro, silencia el mundo y escucha tu misión. Trabaja en silencio como quien afila una espada invisible, y cuando estés listo, corta las cadenas de la duda con un solo golpe certero. Actúa ahora, no mañana, no cuando te sientas más seguro, no cuando los demás crean en ti. Actúa ahora y deja que el mundo lo descubra después. El silencio es la incubadora del éxito, y tú, si quieres, puedes empezar hoy mismo a transformar tu destino, con la fuerza de no